Dios nos bendiga, damos gracias a Dios por poder nuevamente ingresar a una nueva clase de lo que es conociendo al enemigo. Un tema que hoy nos va a ayudar un poco a entender más el grado de lo que es conociendo al enemigo. El tema de la ignorancia, la base está en Oseas 4:6. Oseas 4:6, esa es la base del tema de hoy, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí importante, ya con este texto ya empieza con mucha profundidad, porque es un texto que a medida lo usamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero llegamos hasta ahí solamente, no leemos lo demás. Y mire qué interesante, porque el tema es la ignorancia. Aquí en esta palabra de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. Cuando dice mi pueblo fue destruido por falta de qué, de conocimiento. O sea, el pueblo dice después: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé, te echaré del sacerdocio o desecharé. Mire qué interesante lo fuerte que dice aquí, porque aquí, según la escritura, no está diciendo, Dios está diciendo, el conocimiento es importante. Hay muchos que no les gusta estos temas, hay muchos que le da miedo, otros no les gusta guerra espiritual porque piensan que van a ser atacados, y es lo contrario, contra más se equipen, menos van a ser atacados. Entonces el enemigo, a mucha gente no se mete en guerra espiritual. Hay personas que me han dicho: pastor, yo no me gusta meterme en guerra espiritual porque cada vez que me meto en guerra, el enemigo me ataca más. No es así. El enemigo le hace creer y lo tiene en ignorancia. Al contrario, contra más usted se equipe de la arma, es mayor efectivo al mundo real y al mundo espiritual. Entonces, en este pasaje que lo leemos siempre, la ignorancia, mi pueblo fue destruido o mi pueblo perece, dice la Valera, por falta de conocimiento. Entonces, es importante conocer, es importante escudriñar, es importante, como dice la Escritura, inquirir en ella en la palabra, porque en ella encontramos vida, a nuestro espíritu. Pero mire qué interesante lo que viene después, porque leemos siempre: mi pueblo perece por falta de conocimiento, hasta ahí donde llegamos. Pero si nosotros nos introducimos más en lo que es la escritura, nos vamos a dar cuenta en que todos estos textos nos están diciendo algo más profundo después, porque después nos dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire qué fuerte aquí. Recuerde que nosotros somos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis. Apocalipsis nos dice: somos reyes y somos sacerdotes. O sea, Dios nos llamó como reyes y sacerdotes. Pero aquí lo interesante, que aunque seamos reyes, aunque seamos sacerdotes, corremos el peligro de que Él nos deseche. Aún siendo reyes y aún siendo sacerdotes, porque otro texto que también usamos y lo aplicamos en el sentido que tenemos autoridad, somos reyes y somos sacerdotes, y es así. Pero en el libro de Oseas 4:6 nos dice claramente: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio? Lo que dice Apocalipsis: somos reyes y sacerdocio. Mire qué importante ya todo esto. Ya solamente en esta primera página ya tenemos una profundidad de que no es solamente ser rey y sacerdote, no es solamente ser que yo soy el sacerdote de la casa, en que somos reyes, en que estamos buscando el reino de Dios, sino también aquí hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? En que si no nos preparamos, seremos desechados por el Señor del sacerdocio, y el sacerdocio del Señor. Fuerte, pero nos ayuda a entender realmente que la Escritura nos habla Mira claro para allá. de lo importante que nosotros tenemos que equiparnos y prepararnos para así, de esa manera, poder saber y conocer el mundo espiritual y el mundo real. Entonces, Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré o te desecharé de mi sacerdocio. O sea, esto aplica en que no es solamente leer este texto en que mi pueblo perece por falta de conocimiento, sino que aún nos está diciendo en que es importante que nosotros podamos entender que en el plano espiritual necesitamos más tener un conocimiento, necesitamos más tener
los grados de habilidad en el Señor para que Él no nos deseche. ¿Cómo el Señor nos va a desechar? Porque él mismo decía, por falta de conocimiento. ¿Por qué tenemos que conocer? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, qué importante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra, no ignoramos sus maquinaciones, que es importante también entenderla. Aquí entonces está hablando de maquinaciones. Esa palabra maquinaciones es la palabra insidias o ardide, que no la alcancé ahí a colocar, pero la palabra maquinaciones del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra insidias o ardide. Hay una versión que dice ardides. Entonces, cuando dice, pues no ignoramos sus ardides, ardides significa esquema, plan y trampa. Ese es el significado de maquinaciones en el original, que es la palabra ardide. O sea, lo que está diciendo el Señor, pues no ignoramos su esquema, su plan y su trampa. Quiere decir que el enemigo, a través de la ignorancia, puede colocar una maquinación, y esa maquinación no debemos de desconocerla, sino que tenemos que conocerla. ¿Cómo conocerla? Con el conocimiento, con la palabra, con el dedicarnos a aprender, con el dedicarnos a estar aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. El estar aquí aprendiendo es adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. Mire qué interesante todo el texto. Por eso dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus ardides. El enemigo trabaja con ardides. Siempre va a trabajar con ardide. Entonces, como trabaja el enemigo con ardide, es importante saber que en el plano espiritual nosotros tenemos que conocer cómo trabaja el enemigo sutilmente, y siempre trabaja. Hace años atrás, en Chile, había un corito que se llamaba que Satanás usa zapatitos de algodón. No me recuerdo bien, pero algo así decía. Tener cuidado, hermano, tener cuidado con la falta de unión. Si el enemigo viene a ti y no lo ves, es porque usa zapatitos de algodón. Y me acuerdo que lo cantamos como niño, pero no le tomaba importancia. Y claro, en este tiempo uno se da cuenta que realmente el enemigo usa zapatitos de algodón. ¿Qué significa? Que a veces viene y no lo sentimos, y hasta que ya entró. Y ahí nos dimos cuenta, no debería suceder eso. ¿Por qué entró? Por falta de conocimiento. Entonces, no tenemos que ignorar sus maquinaciones. El enemigo más grande que tiene el ser humano, tu enemigo más grande que tienes, no se llama Satanás. Tu peor enemigo que puedas tener se llama no el pecado, no las obras de la carne de Gálatas capítulo 5. El peor enemigo del hombre se llama la ignorancia. Cada una en estas áreas necesitamos nosotros entender que el problema, cuando hay una ignorancia, es un problema en que las personas, cuando hay una ignorancia, el enemigo ocupa la ignorancia para atacar. Mire qué interesante todo esto. Por eso que el aprender nos ayuda mucho. La mayor arma del enemigo es la ignorancia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, está diciendo, mi pueblo está en ignorancia, mi pueblo perece, es ignorante en temas. Por eso es que muchas personas no entienden alguna área porque no les gusta estudiar, porque no les gusta aprender. Y como no les gusta aprender, el enemigo ahí donde toma derecho legal de entrar en un cuerpo, es decir, aquí yo puedo entrar. ¿Cómo entra el enemigo? Sin un cuerpo está desautorizado, pero utiliza la ignorancia como método también para poder entrar dentro de un cuerpo. Pablo dice, no seamos ignorantes de los engaños, de las manipulaciones de Satanás, del enemigo, porque el enemigo coloca manipulaciones, pero eliges tú tomarla a través de la ignorancia. Y muchas veces las personas a través de la ignorancia toman lo que no debe. La ignorancia es parte de algo que nosotros no tenemos que tenerlo en nuestra vida espiritual, porque la ignorancia no nos va a hacer crecer. La ignorancia nos va a estancar. La ignorancia no va a hacer que no podamos nosotros entender el mundo espiritual. Y más, como decía en la oración, el enemigo se está equipando con mayor fuerza. El enemigo ya no es el ataque que hace 10, hace 15 años atrás. Los demonios de 10, 15 años, espíritu mundo, no son los mismos de este tiempo.
Eso nosotros necesitamos entender. No es la misma táctica, no es la misma área de modo operandi. El enemigo está tomando todo porque sabe que le queda poco tiempo. Los demonios saben que le queda poco tiempo, por eso que van a usar estrategias, son jerarquía, trabajan con modo operandi, son generales, o sea, saben de batalla, saben de guerra que de arriba del cielo vienen haciendo. Por eso que donde más, escuche esto, donde más el enemigo va a entrar, no va a ser tanto los de afuera. Lo digo de nuevo. El enemigo, que el Señor lo reprenda, donde más va a entrar, no va a ser tanto en los de afuera, porque ya los tiene listos. Donde más va a entrar va a ser dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia y donde más opera el enemigo, donde se ha sentado en púlpitos, están liderando, están gente yendo a la iglesia, el enemigo se ha sentado en tronos dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el hombre, la mujer le ha dado el derecho legal, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Mire qué interesante que ahí no está hablando tampoco a los de afuera, no está hablando a alguien que no conoce de Dios, está hablando de adentro de la iglesia. Los pleitos, la herejía provienen de adentro de la iglesia, lo que no debería suceder. Por eso que hay que estar equipándonos. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja. Aquí están los términos que le mencionaba anteriormente. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La versión VAD dice, pues no ignoramos sus artimañas. Versión VMN, para que Satanás no se aproveche de todo, pues no ignoramos sus astucias. La versión castellán, para no vernos engañados, ahí falta la ñ, por Satanás, pues no ignoramos sus designios. Mire qué interesante todo eso. Para no ser engañados, pues no ignoramos su designio. Versión Jerusalén nos dice para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Versión Yuneman, para que no seamos suplantados por Satanás. Mire, pues sus pensamientos no desconocemos. O sea, nosotros tenemos que saber cómo el enemigo entra. No tenemos que desconocer sus maquinaciones, sus artimañas, su astucia, su designio, su propósito. No tenemos que desconocer su pensamiento, cómo él actúa. Tenemos que conocerlo. Pero para conocer algo, yo tengo que interiorizarme en cómo actúa. ¿Cómo funciona? Para eso estamos en la escuela de conocer jerarquía, conocer el mundo espiritual y poder crecer, porque el enemigo siempre va a buscar un área de puerta de entrada. Esa área de puerta de entrada es donde el enemigo va a tratar siempre de producir un área de contaminación. Esa área de contaminación es donde el enemigo va a usar todo para poder entrar. Maquinaciones, artimañas, astucias, designio, propósito, pensamiento, va a usar todo con tal de poder cumplir el propósito al cual el enemigo quiere hacer. Ahora, nosotros hablamos de la ignorancia, el tema es la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia. Si nosotros escudriñamos la palabra en Génesis capítulo 1, verso 2, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí es por primera vez donde aparece la palabra tinieblas. En Génesis capítulo 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí esta palabra tiniebla es la palabra Hopsek del diccionario Strong del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Esta palabra entonces, tinieblas, significa la palabra José. Y es el significado de esta palabra es oscuridad, es tiniebla, es miseria, es destrucción, muerte, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Pero mire qué interesante que aquí dejé en rojo que no solamente tinieblas tiene que ver con algo de tiniebla o de muerto, de tristeza, oscuridad, o algo que esté oscuro, o algo que esté sombrío, tenebroso, sino que aquí marqué en rojo que es tinieblas, que también significa ignorancia. Mire qué interesante esta palabra, porque aquí ya el Señor nos está diciendo, no solamente el pueblo perece por falta de ignorancia,
Está diciendo, mi pueblo perece porque anda en tiniebla. Eso es lo que quiere decir. Mire cómo aplican los ambos versos. Porque Génesis capítulo 1, verso 2, dice la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Esa palabra tiniebla aplica a ignorancia. Y ahí vamos a ver por qué está diciendo esto la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona anda en tinieblas, está en ignorancia. Cuando una persona no quiere escudriñar, cuando una persona no quiere aprender, cuando una persona no quiere escudriñar la palabra del Señor, no quiere aprender, es, esa persona es donde está en tinieblas y es que está en una ignorancia. Maquinación, entonces, en lo segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, en lo que le decía anteriormente, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinación es esta palabra ardides o insidia. Ardides o insidia significa esquema, plan y trampa. Lo que hace el enemigo cuando dice no ignoremos sus maquinaciones, no está diciendo, voy a ver dónde puedo ir. No solamente eso, sino que el enemigo trabaja con un esquema, trabaja con un plan y coloca una trampa, trabaja con trampa. Eso es lo que quiere decir, no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, lo que tenemos que ver que la palabra aquí, ardide o insidia, está diciendo el Señor, pues no ignoremos su plan. No ignore su esquema, no ignore su trampa, porque el enemigo va a hacer esquema, plan y trampa, pero nosotros tenemos que discernir, tenemos que conocerlo para que así de esa manera no seamos engañados por las tinieblas o por la ignorancia. Pablo nos dice claramente que no seamos ignorantes, o sea, tenemos que conocer al enemigo, porque ¿cómo lo vas a enfrentar si no lo conoces? Tienes que saber cómo se mueve, cómo actúa. No ignoréis. Ignorar viene de la palabra entonces ignorancia. O sea, está diciendo, estúdialo. Ve cómo trabaja el enemigo. Ve cómo entra, cómo son sus maquinaciones, cómo son sus engaños. Esa palabra, entonces, aquí está la versión LBLA, donde ahí aplica lo que es la palabra ardide, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. En la versión LBLA, ahí nos dice claramente, de 2 Corintios 2:11, pues no ignoramos sus maquinaciones, que es la Valera, dice así, en lo original es ardides. Y ardides ya vimos que significa esquema, plan y trampa. No debemos desconocer sus maquinaciones. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de no conocer el esquema, no conocer el plan, no conocer la trampa, cómo actúa el enemigo y cómo entra dentro de una persona. Tiniebla, entonces, ya lo vimos, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí aplica el Génesis capítulo 1, verso 2, que tinieblas tiene que ver con ignorancia. Tinieblas tiene que ver con la ignorancia. Mire qué interesante que si leemos nosotros Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Pero luego en el verso 4 dice, y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Hubo una separación. La luz de las tinieblas. Entonces, si nosotros pensamos así literal, estaríamos diciendo que Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, podríamos decir que en este pasaje Dios separó áreas de contaminación, áreas en que Dios dice voy a separar la luz de la tiniebla, no pueden estar juntas porque no pueden mezclarse porque ya sería algo híbrido, una mezcla y como Dios aborrece la mezcla, tiene que separarse. Ahora, cuando hablamos de separar, recuerde Génesis 1:4, dice que Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ahora, en el verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbrera de expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para los días y los años. Entonces, si Dios separó en el verso 4 la luz de las tinieblas, ¿dónde están las lumbreras? El sol y la luna y las estrellas, podríamos decir en el verso 4, pero no es en el verso 4, es en el verso 14, según el esquema en que usted lo está viendo en su pantalla, porque ahí hay una palabra que
que vamos a autorizar que es tinieblas. Recuerde, entonces Dios dice que separó luz de tiniebla en el verso 4, pero ahí no nacen, no está diciendo en que creó Dios sol, lunas, estrellas y astros de luz. Los astros de luz nacen, los creó Dios en el verso 14. Entonces, si en el verso 14 hizo lumbrera para la expansión de los cielos, para alumbrar, para la noche, la luna, para que haga lucidez, porque son astros de luz, para que sirvan para las estaciones del año, todo lo demás de los días y los años. Entonces, si Dios hizo en el verso 14 el sol y la luna y los astros, ¿qué creó o qué separó en el verso 4? Porque dice la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas, o sea, nosotros podríamos pensar que luz, lumbrera, sol, luna, estrella, pero no es así. En el verso 4 no es que separó los astros, lo hizo en el verso 14. Recuerde que la palabra tinieblas significa ignorancia. Tinieblas del capítulo 1, verso 4 es ignorancia. Lo que Dios dice, la luz y la ignorancia no pueden estar juntos. Una separación. Recuerde el texto que se le mostré claramente que la palabra tinieblas que aplica en el verso 1, verso 4 es ignorancia. Tinieblas significa ignorancia. La palabra hebrea luz significa conocimiento y la palabra ignorancia significa tiniebla. Entonces Dios separó luz y tiniebla. O más claro sería, Dios separó conocimiento e ignorancia. No pueden estar juntos. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O andamos en luz o andamos en tiniebla. No pueden haber una mezcla porque Dios aborrece las mezclas. Entonces, aquí ya entramos en términos ya profundos de lo que es este tema, porque aquí está hablando ya de la área de luz, que en el verso 4 Dios separa un conocimiento y la ignorancia. La ignorancia es lo que es la falta de luz. La ignorancia, tinieblas, es lo que carece de luz. Eso significa tiniebla. Algo que carece de luz. Como no hay luz, hay oscuridad. Lo que está diciendo, de donde no hay luz, va a haber ignorancia. Lo que no lleva luz, hay ignorancia, porque el enemigo trabaja. Y mire qué interesante, con las primeras armas, una parte de los sentidos que lo hemos mencionado, es la ignorancia. Y mi pueblo, o sea, 4:6, perece por falta de luz. Eso es lo que quiere decir. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo anda en tinieblas. Tinieblas que significa ignorancia. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, lo que está diciendo en esa palabra es que dice, yo soy el conocimiento del mundo. No dice yo soy la luz, yo soy el sol. No dice yo soy la estrella, no dice yo soy la luna, es yo soy revelación. Yo soy conocimiento del mundo. Eso es lo que quiere decir. Y volvemos a lo que estamos enseñando. Entonces el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento. Yo soy la revelación. Eso es lo que quiere decir esa palabra de conocimiento. Primera de Samuel capítulo 2, verso 9. Los impíos perecen en tinieblas. Es el texto que dice que los impíos perecen en ignorancia. Eso es lo que está diciendo. Eclesiastés capítulo 2, verso 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Lo que está diciendo ahí, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en ignorancia. Aquí no está hablando de que están vendados, en ignorancia. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, anda en ignorancia. En la versión Valera dice, anda en tinieblas. Si tú dices que amas a tu hermano y lo aborrece, tú andas en tiniebla. Pero recuerde que esa palabra tiniebla no quiere decir oscuridad, sombrío, tenebroso. Palabra tiniebla tiene que ver con ignorancia. O sea, hay una ignorancia, hay una carencia de luz en tu vida. Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y volvemos a la enseñanza
Los hombres amaron más la ignorancia que la luz. Y volvemos a todos estos términos de luz tiene que ver con conocimiento, revelación. Todos los términos de tiniebla tienen que ver con términos de ignorancia, porque la palabra tinieblas, ya vimos del hebreo, significa ignorancia. Romanos 13, verso 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Lo que está diciendo, desechemos pues las obras de la ignorancia. Wow. Ignorancia. Eclesiastés capítulo 9, verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Porque los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Aquí ese texto está diciendo, si los hombres conocieran su tiempo, no caerían. Si los peces conocieran la mala red, no caerían en la mala red. Si las aves conocieran en que se enredan en el lazo entrelazado, no caerían en la trampa. Pero ¿por qué caen los hombres en la trampa? ¿Por qué caen los peces en la trampa? ¿Por qué caen las aves en la trampa? Por ignorancia. Ignorancia tiene que ver con tiniebla, carece de luz, carece de conocimiento. Y aquí aplica, cuando hablo de ignorancia, hablo de conocer al Señor, porque conocer al Señor significa una relación, una intimidad, porque tú puedes ser usado en el don. Puedes ser profeta, puedes ser ministro, puedes liberar, pero puedes estar en tiniebla. ¿Por qué? Porque aborreces a tu hermano, porque aborrece la palabra, porque crees que tú lo sabes. Por eso que muchas veces hay personas que solamente hablan de ellos, no, que cuando el Señor me sacó del cuerpo, cuando a mí el Señor me usó en sanidad, cuando a mí, cuando el principio de la caída, en la altivez de espíritu. Y hay que tener cuidado. Ya terminé el libro que ya está en Amazon, eh, en un libro que nos habla fuertemente el narcisismo dentro de la iglesia. Ya lo tengo ahí, ya gracias al Señor, está en Amazon. El narcisismo dentro de la iglesia. ¿Qué es el narcisismo? Las personas que llevan toda la gloria, en que creen que la gloria son ellos, son ellos que la gloria piensen que toda la gloria es de ellos, porque ellos lo hacen. Si yo no estaría, si yo no tocaría, si yo no profetizara, si yo no enseñaría, si yo no echo fuera demonios, ellos van a gloria. ¿Qué le pasó a Lucifer? El principio de la caída de la altivez de espíritu. El libro, el libro de Ezequiel 28:12 en adelante, ya no empieza a hablar de la caída. Y él dice, subiré a lo alto. ¿Quién? Yo subiré a lo alto. Colocaré mi trono, y me sentaré yo junto a las estrellas. El principio de la caída. Subiré a lo alto, me sentaré, colocaré mi trono, o sea, el orgullo, la arrogancia. Por eso que lo que más hay en este tiempo es ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Altivez de espíritu. Altivez de espíritu. Personas que creen saberlo todo, personas que ya se creen la cuarta persona de la Trinidad. Wow, avanza mejor. Aleluya. Ignorancia entonces de Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido, dice esta versión, por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Recuerde que aquí aplica lo que ya mencioné anteriormente, que el sacerdocio se puede perder. Apocalipsis dice, somos reyes y sacerdotes. Sí, somos reyes y sacerdotes, pero se puede perder ese sacerdocio y se puede perder lo de ser reyes con la ignorancia. Porque ahí claramente en la palabra no lo podemos desmentir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire qué interesante. Por eso que aquí hay una demanda. No es solamente decirle algo, porque siempre lo leímos hasta ahí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta ahí lo leemos. Pero si seguimos leyendo más adelante, dice, si tú desechas conocimiento, si tú desechas mi palabra, si tú desechas instrucción, si no quieres aprender, si quieres seguir ignorante, yo te echaré de mi sacerdocio. Fuerte, fuerte lo que está diciendo. Y ahí nosotros tenemos que tener el cuidado de que necesitamos nosotros aprender
porque a través de esta palabra nosotros podemos ser instruidos a través de la palabra del Señor y podemos también ir visualizando más el contexto de la escritura. La versión Bad dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Ausejo, parece mi pueblo por falta de sabiduría, porque ha rechazado la sabiduría. Se fija que ahí ya cambian los términos. La versión Spanish dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Entonces, lo que está diciendo en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Aquí esta versión dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Mi pueblo por falta de sabiduría, por cuanto rechazaste la sabiduría. Entonces aquí también ya aplica sabiduría. Mi pueblo perece porque rechazó mi conocimiento y mi sabiduría. O sea, quien rechace la sabiduría de Dios, quien rechace el conocimiento de Dios, Dios lo desecha. Por eso que la ignorancia es uno de los mayores peligros dentro de una congregación. Por eso nosotros necesitamos aprender, necesitamos inquirir. Usted no es que vaya a la iglesia, usted tiene que verificar con la palabra si está ahí lo que se está diciendo predicador. Porque en estos tiempos el enemigo utiliza mucho la palabra y la jertiversa. Recuerden que en los últimos tiempos, 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos demonios ya no matan. Recuerdo que lo hemos enseñado en otras clases que los demonios matan. Entran los espíritus mundos, contaminan el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, luego da lugar a los demonios y los demonios matan. Pero lo que dice 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, estos demonios no entran para matar. Estos entran para colocar falta de conocimiento, falta de sabiduría, ignorancia y envía a masas, a millares, a miles y a miles al mismo infierno por la ignorancia. Es como cuando nosotros leemos la Biblia católica, que la católica es la misma que en lo mismo de en el sentido de que los textos de los mandamientos, Éxodo 20, es lo mismo que nosotros tenemos, pero ellos lo leen. Y ahí la escritura claramente dice, no adorarás a ídolos, pero ellos lo siguen haciendo. No adorarás a esa estatua, no adorarás a alguien que no habla, alguien que no ve, alguien que no camina, pero lo siguen haciendo. ¿Qué pasa ahí? En que ellos están con falta de conocimiento, con falta de revelación. Entonces, es importante en que nosotros tenemos que saber cómo actúa, cómo entra el enemigo, porque el enemigo siempre va a actuar de esta manera. Cuando nosotros aprendemos a entender la palabra del Señor, vamos a ser mucho más efectivos en el plano espiritual. Vamos a ser más efectivos, vamos a tener mayor conocimiento, mayor revelación, mayor sabiduría, pero el enemigo siempre va a tratar de colocar la ignorancia. Recuerde que en los últimos tiempos el enemigo va a tirarse con todo. No es lo mismo, ya el enemigo ha evolucionado de una manera que ya evolucionó durante mucho rato, hace bastante rato, y quizá ahora, en este tiempo, la evolución que ha estado haciendo el enemigo debe de ser mayor, porque Apocalipsis no habla de un grado de Satanás y Génesis no habla de otro grado de Satanás. Ejemplo, en Génesis se conoce a Satanás como la serpiente antigua, la serpiente antigua, pero ya no es serpiente, sí actúa como serpiente, pero la serpiente ha evolucionado, por eso que Apocalipsis se le menciona como el dragón. Significa que ya de serpiente pasó a dragón, o sea, ha evolucionado. ¿Qué significa evolucionado? Que ya la estrategia de serpiente ya no es la misma. Sí utiliza la misma, pero con mayor fuerza en calidad de dragón, y el dragón ya tira fuego. Mire qué interesante el texto. Ya Satanás de serpiente, que serpiente no tira fuego, pero ahora como dragón tira fuego. Y ahí aplica también Efesios 6:12, cuando empieza a hablar de los dardos de fuego del maligno. Mire qué interesante, hermano. Por eso que el enemigo en este tiempo está trabajando con dardos de fuego. Ya no solamente dardos como serpiente, ahora son de fuego. O sea, significa que tiran un dardo y ese dardo hace mucho más daño todavía. Hace más daño. ¿Por qué? Porque ese dardo
Ya no es solamente un dardo solo, es un dardo encendido del enemigo. Recuerde que tenemos que equiparnos mayor en este tiempo, porque Satanás en muchas iglesias está entronado, ha colocado su trono, gobierna. Usted dirá, pero pastor, que Satanás esté en la iglesia. Sí. Y los brujos, y en más lo digo con conocimiento de lo que es guerra espiritual, hasta los brujos se sientan en la iglesia. Y en más, el enemigo envía a los brujos dentro de la iglesia, la gente que no tiene discernimiento, los brujos dentro de la iglesia para poder llegar a las personas. ¿Qué hacen los brujos? Se hacen como personas, como hermanos para engañar, para seducir, para ganarse la confianza. Luego llegan al líder, como el líder no tiene conocimiento, no se da cuenta que hay un brujo. Y luego, ¿qué hacen? Cuando ya tienen, le dan autoridad de predicar, ya le dan puesto, le dan lugar de jerarquía, dividen la iglesia. Los brujos están entrando de esa manera en la iglesia, por eso que cuidado, pidamos discernimiento. No, no solamente porque una persona profetice, piense que está Dios ahí, no porque echa fuera demonios, piense que Dios está ahí, no porque solamente hable en lengua, Dios está ahí, no porque es ministro, no porque es pastor, no que es apóstol, Dios está ahí. El enemigo va a usar a gente dentro de la iglesia para engañar. ¿Por qué cree que vemos que dentro de una iglesia, de un matrimonio, la persona se va con alguien de dentro de una iglesia? El enemigo son los espíritus que envía, espíritu emisario, espíritu vigía, espíritu vigilante, a veces brujo, hechicero, lo envía dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para dividir, para engañar, para que pueda la iglesia caer. Entonces, tenemos que conocer al enemigo. Ha evolucionado. Así que no todo el que diga al Señor, Señor, entrará en el reino. Y hay una frase que se dice mucho que dice, no todo el que brilla es oro. Yo lo digo de esta manera, no todo el que brilla es luz. No todo lo que brilla es luz. ¿Por qué? Porque a veces vemos la persona que está brillando, brilla en el don, brilla en el ministerio, brilla como líder, brilla como pastor, brilla como ungido, pero no quiere decir que sea la luz del Señor, porque es un brillo, es solamente un brillo, porque el conocimiento es diferente a que solamente brille. El conocimiento tiene que ver con conocer, con sabiduría, con inteligencia. Ignorancia, entonces, ya queda poco para esta clase. La ignorancia, mi pueblo perece, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí fuerte este texto, porque lo que está diciendo el Señor, en que el Señor nos está colocando una demanda. Y esa demanda es que nosotros tenemos que ser instruidos, tenemos que ser capacitados, porque si nosotros no somos capacitados, entonces el enemigo va a tomar un derecho legal de entrar. Cuán importante entonces es nosotros poder entender que en el plano espiritual nosotros tenemos que estar alerta más en este tiempo, hermano. En este tiempo donde más nosotros tenemos que estar apercibidos, es donde más nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad de seguir, de conocer cómo actúa el enemigo, y porque el enemigo va a usar todo su arma, toda su estrategia. Y hay que tener cuidado de esto. O sea, entonces, 4:6, aquí están los dos textos que le he estado diciendo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, lo que está diciendo, o sea, y el libro de Oseas. O sea, lo que está diciendo es que Oseas 4:6, en que el Señor sí nos puede desechar. Y aquí, y mire qué interesante, que aquí no aplica la palabra pecado. Aunque pecado es por falta de conocimiento igual, y un pecado en quizás que no se nota tanto. No, no es como un pecado que usted dirá adulterio, fornicación y cosas que a lo mejor te espantas. Pero aquí solamente ya en que tú deseches conocimiento, ya es grave. Esto es grave porque aquí actúan espíritus también. Es como la desobediencia. Recuerdo lo que le pasó a Saúl. Saúl desobedeció. Ni siquiera Saúl cometió adulterio, pecados graves que nosotros creemos,
sino lo único que hizo Saúl es desobedeció una orden de matar al rey, de matar a los animales, de matar todo, y él se trajo al rey vivo, a los animales más gorditos, y más encima se excusa, no, si para hacer sacrificio a Jehová se excusó. Entonces, la desobediencia solo le costó el reinado, solo desobedecer. Y esto es lo mismo que solamente el no, el desechar conocimiento, el no entender sabiduría. Aquí el Señor nos puede desechar. ¿De qué? De ser reyes y de ser sacerdote. Cuán importante entonces que nosotros podamos entender en que nosotros tenemos que tener cuidado de que la palabra ignorancia entonces ya tiene que ver con un término ya de ignorancia, tiene que ver con un término ya que el Señor está diciendo que tenemos que desechar la ignorancia y las artimañas de Satanás, el diablo. Esa palabra entonces del hebreo ignorancia, está diciendo en tinieblas. Y ahí donde nosotros con la ayuda del Señor tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos revele, porque no podemos estar en ignorancia.